Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. El sábado 8 de febrero tuvo lugar la reunión regional de jóvenes evangélicos. Para comentarnos acerca de lo que esta reunión fue, tenemos hoy con nosotros a José Moreno Berrocal. Hola José, bienvenido, nos alegra de tenerte otra vez con nosotros. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tema se trató en esta reunión regional de jóvenes evangélicos? Bien, el título era Cuestión de Identidad, y lo que se buscó realmente realizar es ver qué es exactamente lo que distingue a los evangélicos, qué es exactamente lo que hace que podamos llamarnos cristianos evangélicos. Y todo esto tiene que ver precisamente con esa palabra, la palabra evangélico, de ahí que nuestras iglesias tengan esta denominación, Iglesia Cristiana Evangélica. Por tanto, fue algo que giró en torno a lo que significa esta palabra evangélico. Cuéntanos, José, ¿de dónde viene la palabra evangélico? Bien, la palabra evangélico proviene de la palabra evangelio, y esta es una palabra que literalmente significa buenas noticias. Encontramos que estas buenas noticias en las Escrituras tienen que ver con Dios mismo. Es Dios mismo el que nos trae esas buenas noticias, y esas buenas noticias son realmente una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para vivir una vida perfecta, sometido a la ley de Dios, y también que lo entregó a morir en la cruz del Calvario. Sabemos que fueron hombres malvados los que buscaron matar al Señor Jesucristo, pero también la Escritura nos revela que detrás de esa muerte de Jesús estaba Dios mismo planeando todas las cosas, y que esa muerte es una muerte por medio de la cual podemos nosotros ahora tener el perdón de nuestros pecados. Y finalmente también sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y esta es la confirmación de que Dios ha aceptado ese sacrificio que Él llevó a cabo por medio del derramamiento de su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, esas buenas noticias tienen que ver con el Señor Jesucristo, con su persona, pero también con la obra que nuestro Señor Jesucristo realizó. Es por tanto un acontecimiento, el acontecimiento de que Dios ha interrumpido, ha venido a la historia de este mundo, a formar parte de este mundo para ser así nuestro Salvador, y es algo que está fuera de nosotros. Son buenas noticias precisamente porque es Dios el que nos las trae. Esta es la gran diferencia que hay entre el cristianismo evangélico y las religiones de este mundo. Las religiones de este mundo básicamente nos traen consejos de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios. Si hacemos determinadas cosas, pues de alguna manera podremos estar más cerca de Dios o buscar el favor de Dios. El Evangelio no es esto. El Evangelio es precisamente que Dios ha venido y nos ha traído unas buenas noticias, que por causa de lo que nuestro Señor Jesucristo ha realizado, nosotros tenemos precisamente esa reconciliación y esa salvación para con Dios. Y este es el gran mensaje que nos trae constantemente la Escritura. Me gustan mucho en ese sentido las palabras del apóstol Pablo cuando está escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15 y desde el versículo 1, donde dice el apóstol: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por tanto, son buenas noticias porque nos están hablando de lo que Dios ha hecho para nuestra salvación en una persona, en la persona de Jesús. Y estamos diciendo que Dios nos salva por lo que pasó, por lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo justamente hace 2000 años. Pero también este Evangelio tenemos que hacerlo nuestro, y la Escritura nos dice que nosotros tenemos que recibir estas buenas noticias. En la antigüedad, cuando se recibían buenas noticias, esas buenas noticias eran noticias de gran alegría para el pueblo, y de la misma manera estas buenas noticias tenemos que llevarlas a nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? La Escritura en ese sentido también nos dice que tenemos que venir delante de Dios con una actitud adecuada, la actitud que corresponde al Evangelio. Y esta actitud es la que encontramos, por ejemplo, en unas palabras del apóstol Pablo nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, donde dice el apóstol, resumiendo el mensaje que él llevaba: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios y que desagrada a Jesús, es alejarnos del mal. Y la fe es la confianza en esas buenas noticias que nos trae el Señor Jesucristo. Por tanto, el cristianismo evangélico tiene que ver con confianza en Jesús, no confianza en nosotros mismos, sino confianza en Jesús. Por tanto, el resumen del Evangelio es el hecho de que Dios es bueno, de que Dios es un Dios de gracia y de compasión y de misericordia, y que nos salva no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Precisamente este mensaje del Evangelio son buenas noticias porque Él ha venido a salvar a pecadores, a personas que no pueden salvarse a sí mismas, pero que encuentran esas buenas noticias en las que se regocijan, en el hecho de que hay una salvación en la persona del Señor Jesucristo. Pero también, y en segundo lugar, cuando hablamos de evangélicos, tenemos que darnos cuenta que hay otra palabra que está íntimamente unida con la palabra evangelio, y es la palabra evangelios. Y los evangelios son básicamente los relatos acerca de esa vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que existen 4 evangelios que nos están hablando precisamente de Jesús. Es el relato de Jesús. Me gustaría, en ese sentido, que pudiéramos leer el comienzo de uno de ellos, que es el Evangelio de Marcos, y son palabras que justamente vienen a hablarnos de esa realidad de la venida de Jesucristo a este mundo. Y dice así el comienzo del Evangelio de Marcos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí encontramos precisamente que el comienzo de esas buenas noticias de salvación, como está diciendo Marcos, se encuentra ya en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, y en ese sentido el Evangelio ya es anunciado en el Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, nos estaría justamente comunicando la proclamación de ese Evangelio, el hecho de que ese Evangelio verdaderamente ha venido en la persona del Rey del reino, que es nuestro Señor Jesucristo mismo. Por tanto, encontramos que el Evangelio se encuentra en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, la preparación del Evangelio, y en el Nuevo Testamento, la proclamación y la venida de nuestro Señor Jesucristo mismo. Pero también dentro del Nuevo Testamento es interesante que pudiéramos reflexionar sobre el hecho de que los Evangelios nos hablan de esa realidad histórica de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió verdaderamente, murió en una cruz bajo Poncio Pilato y resucitó triunfante de entre los muertos. Pero en el Nuevo Testamento principalmente encontramos, además de los 4 evangelios, lo que llamamos las epístolas o cartas de los apóstoles. Los apóstoles fueron personas designadas por el mismo Señor Jesucristo con esta misión que consiste precisamente en explicar el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, explicar el significado de esos hechos salvadores que vino a realizar el Señor Jesucristo. Por tanto, el Evangelio se encuentra también en las epístolas del apóstol Pablo, en las epístolas del apóstol Juan y del apóstol Pedro, y fundamentalmente se encuentra en la epístola a los romanos. Si leemos la epístola a los romanos, encontramos todo lo que es el desarrollo del Evangelio. Yo animaría en ese sentido a todos aquellos que nos están viendo, pues a que leyeran la epístola a los romanos y pudieran ver cómo ese Evangelio está con toda claridad expresado en toda su profundidad y en toda su riqueza. Por tanto, la palabra evangelio tiene que ver también con los evangelios. Esas buenas noticias se encuentran en un libro que es la Biblia, que son los evangelios. ¿Alguna cosa más que quisieras añadir? Bueno, hay otra palabra que también distingue a los evangélicos. Estamos hablando del evangelio, estamos hablando de los evangelios, y finalmente tenemos que hablar de la evangelización. Esta es otra palabra que aparece constantemente en el Nuevo Testamento. Estas noticias acerca de que la salvación está en una persona que vivió hace 2000 años son tan maravillosas, son tan extraordinarias, que necesariamente se las tenemos que comunicar a otros.
Verdaderamente tenemos que anunciar este Evangelio a otras personas y por tanto lo que caracteriza a la fe evangélica también es este deseo de anunciar estas buenas noticias de salvación en Cristo Jesús y solamente en la persona de Cristo Jesús a otras personas. Y por tanto encontramos que precisamente esta es una de las notas características de la Iglesia evangélica, el hecho de que se publican, se predican estas buenas noticias de salvación por todo el mundo. Y por tanto encontramos que esta es una de las notas que puede distinguir perfectamente a la Iglesia evangélica, este anhelo, este deseo de que otros escuchen estas buenas noticias. Realmente, si son buenas noticias, nosotros estamos bajo ese deber apostólico que nos relatan los apóstoles en el Nuevo Testamento, de llevarlas a otras personas, especialmente a aquellos que nos rodean, todos aquellos que están perdidos, o como dice el Señor Jesucristo, todos los que andan trabajados y cargados. Y por tanto debemos anunciar el Evangelio, debemos anunciar que la salvación se encuentra solamente en la persona del Señor Jesucristo y que solamente hay una revelación que Dios nos ha dado en la que podemos encontrar ese Evangelio, que es las palabras de la misma Biblia. Al mismo tiempo, esta evangelización tiene que ser una evangelización integral, es decir, es necesario que no solamente hablemos de lo que Jesucristo ha hecho, sino que también por medio de nuestras acciones mostremos realmente lo que es el poder del Evangelio. Estamos diciendo que cuando una persona recibe estas buenas noticias de salvación es transformada, es cambiada, precisamente porque hay un poder en el Evangelio. El apóstol Pablo habla de ese poder de Dios para salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto estamos diciendo que el Evangelio puede transformar a las personas. Y de esa manera otra de las notas distintivas de los evangélicos a lo largo de la historia no solamente ha sido el deseo de llevar este Evangelio, estas palabras de salvación que hay en la persona de Jesús a todos, sino también de aliviar el mal en este mundo. Y así encontramos que muchas de las grandes luchas contra la injusticia en este mundo han sido capitaneadas por los evangélicos. Quizás la más conocida sea precisamente la lucha para abolir la esclavitud a través del Atlántico. En primer lugar, el comercio de esclavos y finalmente la esclavitud misma. Y todavía hoy en día los evangélicos siguen luchando, siguen estando al frente de esa lucha contra lo que se llama las nuevas formas de esclavitud. Y esto es algo que realmente distingue también al pueblo de Dios, ese deseo de llevar el Evangelio de una manera integral, de buscar dar ese pan al hambriento, de buscar mejorar las condiciones sociales de aquellos que se encuentran en pobreza y en dificultades. Por tanto, el Evangelio tiene que ser llevado con palabras y también con hechos. Y esto es justamente el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo, en palabras del evangelista Marcos, vino predicando este Evangelio, estas buenas nuevas de salvación que se encuentran en su propia persona. La salvación no está en nosotros, sino en Jesucristo, fuera de nosotros, en una persona que es Dios y hombre perfecto. Pero encontramos que Jesús no solamente habló y anunció el Evangelio, sino que también buscó hacer bien. Y encontramos multitud de milagros que nos están mostrando, por un lado, que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo que ha tomado carne para salvarnos, pero por otro lado, estos milagros son milagros de compasión para con todos aquellos que están necesitados. Vemos como nuestro Señor Jesucristo pues sana a los leprosos, vemos como nuestro Señor Jesucristo da pan para los hambrientos, vemos como Jesús realiza todo tipo de sanidades a favor de aquellos que se encuentran afligidos por diversas enfermedades. De la misma manera, la Iglesia evangélica hoy pues se dedica también a aliviar el sufrimiento en este mundo, luchar contra la injusticia y proveer para las necesidades de todos aquellos que están a nuestro lado en este mundo. Y esta es otra de las notas distintivas del Evangelio. Por tanto, estamos viendo que el Evangelio, al ser buenas noticias, unas buenas noticias que se encuentran en la persona de Jesús, es algo que va a permanecer para siempre como la única esperanza del hombre. Porque si confiáramos en nosotros mismos, entonces podríamos desesperar. Pero precisamente el Evangelio nos dice que nuestra confianza está puesta solamente en la persona de Jesús. Y sabemos que Jesús murió por el pecado y resucitó de entre los muertos. Y por eso nosotros ahora podemos llevar una vida de confianza en Jesús, de esperanza de cara al futuro y de amor para con Dios y para con el prójimo. Esto es lo que distingue a los evangélicos, esto es lo que es la fe cristiana evangélica. Gracias, José, otra vez por tu presencia con nosotros en este programa. Gracias por vuestra atención
Os recordamos que nos encontramos en la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar, en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital La Mancha Centro, los domingos a las 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si queréis más información, podéis visitar nuestra página web www.iglesiadealcázar.es. Si queréis ver programas anteriores, podéis visitar nuestro blog tiempodesperanzatv.blogspot.com.es. Os esperamos en la próxima edición de Tiempo de Esperanza.